no se mancha. ¿Qué pasó? Lo pillaron justo, Sí, lo sí. pillaron justo. Sí, creía que estábamos con Estábamos, un poco más de tiempo. estábamos. Disculpe. Pero bueno, no pasa nada. Es salpicón, es jueves, estamos previando el fin de, estamos ahí más relajados. Estamos en vacaciones de invierno, está todo bien, no pasa nada, señora Los. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Eso me pasa por no estar escuchando lo que... ¿Para qué tengo el retorno, no? No, es que se lo había sacado. Por eso. En su defensa vamos a decir que eso me justo pasa. estaba ahí respondiendo cosas importantes. Y bueno, cositas que pasan. Cosas que pasan, ¿viste? Por eso no hay que usar celular. Claro, la magia del vivo es. ¿O no? Sí. Hacía mucho que no le pasaba algo así. Si usted dice que es magia, bueno. Bueno, para poner un poquito de onda también. Volví a Analia, por favor. Te extrañamos, Lía. Van a despedir. No, nunca. Nunca lo despediríamos, Bruno. Usted No, sabe. para nada, si es el mejor de nosotros, ¿cómo lo vamos a Claro. despedir? ¿Qué hacemos sin el mejor de nosotros? Pero bueno, ¿le parece que nos metamos en el salpicón? Me parece muy bien. El nieto 140, la verdad sigue presente. A nosotros nos duele, pero estamos orgullosos. A ellos les duele por resentimiento. Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del nieto 140 que fue apropiado durante la última dictadura. Hicieron, su clásica conferencia de prensa para anunciarlo el martes en la sede de la ex ESMA, con mucha emoción y la memoria viva. Cada nieto restituye una historia recuperada y son 140 razones para no olvidar. Bueno, hay una cuestión lo venimos diciendo hace un tiempo, ¿no? Sobre todo desde que los discursos negacionistas por parte de las dos cabezas de este gobierno, que ya están medio peleadas, hay una cuestión ahí, pero que los dos largaron discursos negacionistas en su momento. Lo venimos hablando, ¿no? Que la memoria, la verdad y la justicia siempre se van a anteponer, no importa cuál sea el discurso de odio o cuál sea la razón de negarlo. Después, esta cuestión, son discursos negacionistas. O sea, la definición está ahí. Niegan la verdad. Mientras tanto, seguimos recuperando historias de nuestro pueblo, de nuestras personas que nos arrebataron y que, por suerte, hay personas que todos los días se levantan pensando en cómo hacer un mundo mejor y cómo encontrar a esas personas que les negaron su historia, su identidad y su familia. Y mientras celebramos verdades recuperadas, afuera otros gritan por ser escuchados. Galapatía adentro, salud pública afuera. Bueno, en plena celebración del 9 de julio en el gobierno provincial, mientras todos estaban ahí en el Teatro del Bicentenario. Afuera del Auditorio Juan Victoria. Afuera del Auditorio Juan Victoria, disculpe. Festejando el 9 de julio, afuera, personal de salud pública de la provincia reclamaba por varias cuestiones. Hay como, no sé, condiciones dignas, reconocimiento de antigüedad, pases a planta, pero por sobre todas las cuestiones, aumentos iguales a los médicos. Esto es algo loquísimo. El gobierno provincial, bien, mal, menos, más, no importa, le otorgó un aumento solo a los médicos. Sí, solo al personal médico. El resto del personal de salud, que serían enfermeros, camilleros, todo lo que hace que funcione el sistema de salud pública, no. Limpieza, que recordemos que acá en San Juan la limpieza de los hospitales públicos es privada. Es privada. Limpieza, cocina, trabajadoras sociales, psicólogos, un montón de profesionales que acompañan al personal médico en sus consultas diarias, estaban exigiendo básicamente condiciones laborales dignas. Bueno, pero sin hospitales no hay atención, pero sin comida no hay futuro. Bueno, crecen los chicos y también crece el hambre. La Universidad Católica Argentina reveló que el 35,5% de los niños pasó hambre en 2024, que es el peor dato desde el 2010. O sea, estamos mal. El subtexto de esto es padres precarizados, escuela desbordada y una generación en riesgo. Y si todo esto te suena a abandono, espera escuchar lo que hicieron con Vialidad Nacional. Bueno, Adorni anunciaba, después el presidente también habló al respecto, cerró Vialidad.
así, impunemente. Agarrate del volante y rezá, Malena, porque lo que se viene después de 2 años sin obra pública en todo el país, y a eso sumado a Vialidad, que es quien maneja las obras en las rutas, el que tapa baches, el que hace rutas nuevas, El que hace la demarcación, el que pone los carteles de velocidades máximas, de cuidados y todas esas y cosas. además quien se encarga de las licitaciones. Bueno, O sea, en relación con las empresas privadas, que es lo que supuestamente Milei venía a hacer. Bueno, ha eliminado todo eso y ha unido un montón de áreas autárquicas que no tenían nada que ver una con la otra en una sola, que es algo así, no me acuerdo bien el nombre, pero licitadora de transporte. sí, está raro porque básicamente es de financiar. Leía la declaración de la presidenta de una organización de familiares de víctimas de tránsito que decía van a crear rutas de la muerte, porque si ya con Vialidad como estaba, las rutas ya eran un peligro, sobre todo las rutas nacionales, ¿qué va a pasar ahora sin Vialidad, sin nadie que lo esté controlando? Y encima está dentro de la órbita del Ministerio de Economía, ahí como todo raro. Todo, o sea, se quejaban de Massa siendo superministro, pero la realidad es que hoy Milei tiene 7 superministros que se hacen cargo de carteras enormes y de cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero sí es verdad que en el Ministerio de Economía está pasando esto muy fuertemente, que es que están uniendo cosas que no Claro, van de la mano. Que no tienen nada que ver. Pero todo tiene que ver con esto, con que en realidad van al Ministerio de Economía porque gastan plata. Entonces, como gasta plata, la economía es quien tiene que decidir. O sea, una torpeza y una vista tan corta de la realidad que hace que, bueno, que estemos en la situación en la que estamos, pero que además, por ejemplo, en San Juan, que más de 200 empleados eran o son, o están, o no sabemos, de Vialidad Nacional, y se enteraron por las noticias. Claro, se enteraron, salieron, cortaron la avenida Rawson y bueno, ahora están esperando, van a pasar a disponibilidad por 1 año y de ahí el Ministerio de Economía va a decidir si los echa, los indemniza, los capacita y los pone en otra área o qué hace con esa persona, pero las dejaron ahí, sin trabajo, sin nada para hacer. Bueno, la verdad es que igual tapar baches tampoco es tan importante. O sea, para este gobierno no es importante tapar baches, ¿y sabe qué tampoco no es importante? ¿Qué? Curar el cáncer. Y sí, el cáncer ya fue por decreto. Bueno, es una buena manera de curar el cáncer, ¿no? Sacar un decreto que si no lo veo no me duele, si no Claro. lo veo no existe, si no está no, si no lo nombro no, y todas Claro, esas, no hay que esos discursos. manifestar cuestiones positivas, no cuestiones feas, sería como eso. Exacto. Se cerró el Instituto Nacional del Cáncer, entre otros organismos clave. Sus funciones ahora se diluyen en una superagencia de salud. El argumento, eficiencia. El miedo, el abandono a los pacientes, ¿no? Y sí, porque recortan salud, cierran organismos, pero en el Senado ven conspiraciones. Bueno, golpe institucional con sabor a tupper. Me encantó, amo ese título. Patricia Bullrich denunció un golpe institucional porque el bloque kirchnerista se autoconvocó en el Senado para quitarle la presidencia previsional a Villarruel. Según la ministra, en un intento de boicotear los éxitos económicos, el oficialismo reaccionó como si el Congreso fuera la OTAN. Bueno, ya vamos a hablar de lo que pasó en el Senado, vamos a hablar de la previa a lo que pasó en el Senado, pero también vamos a hablar de una pequeña red social que se llama X, donde se han picanteado Victoria Villarruel y Pato Bullrich. Lo increíble de este picoteo, pero que Villarruel termina como denunciando que la presidencia, y escuche bien, A ver, que la presidencia no se acuerda de que ella es vicepresidente. ¡Guau! Salió así como con todo. Con Sí. los tapones de punta. Sí, con los tapones de punta. Porque Patricia Bullrich le dijo: levántese, señora vicepresidente, no denigre la institución que preside, no sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia. Bueno, eso le dice Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Y Victoria Villarruel le contesta: ministra Bullrich,
La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido. La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, me gusten o no. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente. Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario. El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional, donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo republicano y federal. Bueno, acá hay una cuestión, que es que si se levantaba Victoria Villarroel, como quería Patricia Bullrich, la presidencia del Senado iba a ocupar una senadora kirchnerista. Sí, sí. Entonces, también es muy loco este intento de Patricia Bullrich de decirle a Victoria Villarroel que se vaya, cuando de repente lo que está pasando pareciera que este golpe institucional, este boicot, tiene más olor a la libertad de Avanza que al kirchnerismo. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, así hacen en política ellos a través de Twitter, peleándose por redes sociales y no haciendo las cosas que tienen que hacer, que es trabajar para los cargos en los que han sido elegidos, me parece, ¿no? Pero bueno, golpe institucional, golpe de ego, no lo sabemos, pero la Biblia también entra en la pelea. Del éxodo al ajustazo, Milei quería ser Moisés, pero los evangélicos lo ven más como un faraón. Un puñado de iglesias evangélicas argentinas le envió una carta pública a Javier Milei para bajarlo de su nube. No sos Moisés, sos el faraón. Y lo acusaron, entre otras cosas, de esclavizar al pueblo con ajustes despiadados, recortes en jubilación, salud, incluyendo los tratamientos oncológicos, ciencia, educación, comedores y hospitales como el Garrahan, sin olvidar los despectivos insultos contra periodistas, artistas y opositores. Además, le pidieron que deje la retórica de guerra. Bien, sí. Hay una cosa, recordemos que es después del discurso que dio en el Templo de los Milagros. En el Templo de los Milagros, en Chaco. A partir de eso surge la respuesta de las iglesias evangélicas, diciéndole al señor presidente, bueno, hagámonos cargo de lo que está pasando. Finge demencia desde que asumió Javier Milei, así que yo no creo que las iglesias evangélicas le muevan la aguja al señor presidente, pero también estas instituciones religiosas, que muchas veces han sido partícipes y cómplices de la crueldad estatal que la Argentina que el Estado argentino ha infligido contra su pueblo, me parece importante que de repente las iglesias estén diciendo otra cosa. Claro, está bueno, ya era hora. Pero desde las críticas del altar a las presiones desde las provincias. Bueno, los que sí bancan son algunos gobernadores. Una sesión bloqueada por proyectos con media sanción. Un grupo de gobernadores, especialmente ex socios de Juntos por el Cambio, como Frigerio, Valdés y Torres, decidió esta tarde no votar en el Senado los proyectos ya aprobados en diputados, que sería aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Alegan que tendrían un impacto fiscal del 2,5% del PBI y prefieren priorizar propuestas de distribución de ATN y coparticipación con un costo de apenas el 0,11% del PBI. Bueno, negocian en dos tiempos. Se bajan ahora y reingresan después sus propias iniciativas, dejando a Milei con el micrófono y sin quórum fiscal. Bueno, esto me parece importante tener en cuenta que en la sesión de hoy del Senado, los senadores que respondían a estos gobernadores no se sentaron, se sentaron para dar quórum y después se fueron, dando un claro mensaje de nosotros no vamos a avalar lo que está sucediendo, porque no estamos de acuerdo con el kirchnerismo, que quiere el déficit fiscal a toda costa, pero tampoco le vamos a votar a Javier Milei lo que quiera Javier Milei si antes no nos da. Digo, hasta pareciera que es una pasada de cuenta, ¿no? Como diciendo, todavía me debes la cuentita de la ley ómnibus. Claro, ponete al día, papi, con la cosa, porque si no esto no sale, esto se traba. Claro. Pero por otro lado, los gobernadores
versus Milei también tiene la contracara de Milei versus los gobernadores, que la guerra ya no es por recursos, sino por supervivencia, porque un poco pasa eso, ¿no? Los gobernadores también están medio atorados, que eso, no sé, yo pienso en Orrego. Orrego se ha haber gastado ya el fondo anticíclico, Todo. o sea, ya metió mano en los fideicomisos de las mineras, o sea, se está gastando todo. Cuando no quede plata, lo primero que va a pensar es dónde está el retorno del gobierno nacional. Y lo único que va a recibir es coparticipación. Es lo único que va a recibir. Y va a estar complicado. Y va a estar complicado. Entonces, y no es solo, digo, podemos hablar de San Juan porque vivimos en San Juan, pero después está sucediendo en la mayoría de las provincias. Y estos halcones y palomas de Juntos por el Cambio están ahí, algunos y los otros, no sé cómo hacer un halcón, pero ahí, rapiñando hasta el final. Esperando que... Pero bueno, Javier Milei acusó a todos los gobernadores de querer destruir al gobierno nacional al presionar por más fondos y leyes que restituirían jubilaciones, aportes provinciales y el impuesto a los combustibles. Asegura que lo hacen por miedo a que su partido, La Libertad Avanza, arrasen las elecciones y los jubile políticamente. Anunció que vetará o judicializará cualquier iniciativa que ponga en riesgo su ajuste fiscal y afirmó que la presión legislativa suma 2,5 puntos del PBI y obedece a una corporación anclada en el poder. Bueno, hay una cuestión, no ha jubilado a ninguno, Milei, ¿eh? No. O sea, ni siquiera ha jubilado a Cristina. No. O sea, hasta, digo, como la mayor misión, ya falló. Claro. Ya falló y ya no puede hacer nada, porque ya no la pueden matar porque está presa en su casa. O sea, digo, ya cagó. O sea, Hasta ahí llegó. Expiraron todos los intentos de hacer cagar a Cristina. Hace un par de días salió una encuesta de una consultora que la imagen de Cristina ha subido exorbitantemente desde la proscripción. Entonces, estamos en un problema, ¿no? Porque no está jubilando a nadie, ¿no? Es como, bueno, se va a terminar la inflación. No se está terminando la inflación. Claro, no. Encima es como que en vez, él quiere jubilar, pero es como que va con terapia de electroshock. Ahí va con el desfibrilador en la mano, reviviendo cuestiones. Así, todo. Está difícil. Pero bueno, mientras se traba el Congreso, la economía no espera y el dólar tampoco. Me encanta el título porque me lo imagino corte Arnold Schwarzenegger a Caputo. Sí, ¿Viste que tiene cara de Arnold Schwarzenegger? toda la cara. De que podría ser una película de acción de esas malas de los 90. Yo creo que podría ser una de esas películas, Caputo, si tuviera el cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Hoy con la inteligencia artificial, Claro, con CGI. no hay nada que no pueda No sé. arreglar. Tiene cara de garca, claro. Toda la cara de garca. Bueno, Caputo sacó la bazuca y el dólar subió igual. El dólar minorista subió 5% en julio, Caputo compró dólares en bloque y subió tasas para contener la presión. Todo con una sonrisa controlada y una amenaza al Senado bajo el brazo. Guarda con lo que aprueben que el dólar sube como pedo de uso, dicen fuentes extraoficiales. No es algo que haya dicho Caputo. Claro, no. Bueno, ¿qué es lo que preocupa? Que el peso fue de las monedas más flojas de este mes y que los patrones del Toto, la JP Morgan, prenden alarma. Se equivocó. Sí, error de ahí en la lectura. El plan, otra vez, en la cuerda floja. Bueno, los dólares no alcanzan, pero las valijas sobran. Y mierda que sobran. Pero si sos piloto, tranqui, porque no te las revisa, porque sos piloto, sos amigos. Hay una película argentina que podemos hablar después en Psicocine, que es de Francella, que es un piloto que le hacen pasar plata y no sé qué por valijas. ¿La has visto esa? La película de Francella, que es piloto de avión, ¿no? Bueno, para verla. Anótela. Bueno. Equipaje con contenido político. El piloto Juan Pablo Pinto dijo que las valijas sin control eran suyas y de sus colegas y que lo único que traían era una impresora, inflables y mochilas. Aduana hizo un control ocular y no vio nada raro. Vos imaginate, sos piloto de un avión privado y te tenés que comprar en Miami una impresora. ¿Cómo te la va a comprar en Argentina? Claro, buscabas mejor calidad, anda a saber. Y un inflable capaz que estaba... Es que allá es verano. Claro, pero no avisó si es una muñeca inflable o si es un inflable para el cumpleaños del hijo. No aclare que oscurece, claro, me parece. Claro. ¿Qué huele raro en todo esto? Que no hay registros de controles formales y el olfato político no perdona. Es verdad que en Ezeiza pasan cosas raras, ¿eh? Pero en YouTube... Oh, ¿qué pasó en YouTube? Bad Bunny más Trump. Bad Bunny, si querés. Más Trump. Un remix satírico.
Bad Bunny lanzó el videoclip de su canción Nueva York. Podemos apreciar una gran parodia a Trump y la crítica a su política migratoria. Entre beats y sarcasmos, el reggaetón se volvió editorial. Bueno, desde Puerto Rico al mundo suena fuerte una sátira con autotune que incomoda al poder. Lo venimos diciendo, no toda la música está vacía de contenido. Lo hablamos el martes. Claro, el martes. De hecho, el martes el mismo mucho. Ejemplo. Claro, el martes dimos el mismo ejemplo acerca de Bad Bunny. Y me parece que Puerto Rico tiene este gris, ¿no? Que es una provincia, pero no es un estado de Estados Unidos. Entonces, de repente, no tienen libre acceso a Estados Unidos. Hay mucho puertorriqueño en Estados Unidos. Puertorriqueño que por más que hablen en ese Spanglish, son latinos, no son yanquis. Y bueno, y hay todo un tema con eso. Y hay un ataque real a la población latina, más allá de, en los 2000 nosotros crecimos con unos yanquis que odiaban mucho a Medio Oriente, ¿no? Ahora de repente pareciera que nos estamos haciendo las paces con Medio Oriente. Claro. Trump de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y le tiramos la guerra a los latinos. Claro, es como volver a polarizarla con el patio de atrás. Es como, bueno, vamos a pelearnos con esos que viven ahí en el fondo. Pero bueno, mientras Bad Bunny pone voz a la crítica social, otros prefieren callar con campañas disclaimers. Bueno, influencers que pasaron de apuestas ilegales a un acting solidario. Wanda Nara, Elegantes y otros firmaron con la justicia tras promocionar apuestas ilegales. A cambio, grabaron spot contra la ludopatía, Justicia Express y spot con conciencia. Redención o libreto. La campaña busca prevenir adicciones, aunque el casting ya estaba hecho. Fíjate si a vos en el barrio, el juez, cuando te agarran en una, te dice, no, graba un videito para las redes sociales, pibe, y salís libre. Claro, con eso ya está, con eso cumplís tu condena. Bueno, pero ¿vio el video? Sí, lo vi. ¿Lo vio? Es raro, ¿no? Es raro, podrían haberle puesto un poquito más de amor. Es raro. Fueron los que manejan las redes sociales del Ministerio Público Fiscal, capaz. Seguramente. Aunque sea en luces, podrían haber invertido. Capaz que lo mataron al fiscal. El juez le dijo, ¿vos pediste esto? Bueno, ahora se te cargo, andá y filmalo. Con el celular. Por lo menos hubieran pedido el equipo que filmaba a la jueza del juicio de Maradona. Bueno, pero ese estaba fuera del alcance de ese momento. Pero bueno, entre tanto acting solidario, una historia que se ilusiona a Boca y Paredes juntos otra vez. Hasta que Paredes dijo que sí. Boca vuelve a soñar. Leandro Paredes firmó con Boca por 3 años y medio, pasó la revisación médica y hoy lo presentan en la Bombonera. Riquelme está feliz y el mediocampo también. Bueno, Boca busca remontar un presente para el olvido y Paredes es la ficha clave antes del cierre del mercado de pases. Para mí es un... No sé qué piensa usted, señor Cuello, pero para mí es un queme lo que ha hecho Paredes. Gran jugador. Vamos a ver que los últimos mediocampistas que trajo de Europa a Boca venían en pedacitos, ¿eh? Claro, pero... Ander Herrera duró menos de 30 minutos en el Mundial de Clubes. Claro, pero, digo, Paredes viene entero. Creemos. ¿Cómo? Creemos. Pero digo, yo hablo más desde la perspectiva de Paredes y no de Boca. Digo, para Paredes es un quemo irse a Boca. Y medio que sí. Sí, ¿no? O sea, me da toda la impresión. Pasamos de estar compitiendo Champions League o Europa League, no recuerdo en este momento en qué estaba jugando la Roma, a jugar, a competir en la Copa Argentina y el torneo nacional. Y después, lo que me parece raro es a menos de un año del Mundial. Eso también me parece raro. O sea, va a bajar el ritmo abismalmente. Pero no por volver al fútbol argentino. Yo defiendo mucho el fútbol argentino. Pero digo, volver a un Boca que... O capaz que está en muy buen estado porque va a tener que correr la mitad de la cancha como ningún 5 lo ha corrido. Va a aparecer Mascherano en el 2018. Niño, cómo corrió ese muñeco. Pero bueno, y mientras algunos festejan en las canchas, otros luchan por justicia después de un calvario en el sistema de salud. Bueno, entró por una ligadura de trompas y salió con un trasplante y una amputación de pierna. En Neuquén, Alison fue a una clínica por una ligadura de trompas y terminó con una pierna amputada y un trasplante de corazón. La familia denuncia negligencia y el sistema de salud otra vez en la mira.
Hay como varios problemas en esto, ¿no? O sea, un trasplante de corazón significa que alguien se quedó sin corazón. O sea, y básicamente desecharon un corazón sano, porque esa persona no necesitaba un trasplante de corazón. Claro, no fue hacerse una ligadura de trompas, que es una cirugía ambulatoria casi. Se hace con laparoscópica a través del pupo. Claro, sí. ¿Cómo pasó? Pero después de eso, yo sí quiero aclarar una cosa, lo separamos entre la nota de salud pública y esta, porque varios medios de comunicación han puesto el sistema de salud argentino de vuelta en foco, y hay que aclarar que fue una clínica privada. Claro, es una clínica privada. Por lo tanto, no responde directamente al Ministerio de Salud, sabiendo lo que son las clínicas privadas en la Argentina, en una provincia donde las clínicas privadas son bastante un desastre. Claro. O sea, sí responde a la parte del sistema de salud que está desfinanciado y que no cuida lo que tiene que cuidar. Exacto. Digamos, esa parte del sistema de salud está representando esta clínica privada con esta acción, digamos. Una mujer que va a hacerse una práctica que es casi ambulatoria, que contrae una infección intrahospitalaria, que no le pueden controlar, que le terminan amputándole una pierna y terminan haciéndole un trasplante de corazón. Es muchísimo. Un montón. Piden justicia y revisión de protocolos. Otra historia que grita por no repetirse. Y de la clínica al horror y del casino al escándalo. Bueno, como siempre cerramos con alguna noticia Claro, falopa. algo que relaje un poco más. Un albañil ganó 100 millones de pesos. El casino puso excusas y le termina pagando poco a poco como si fuera una jubilación. Antonio Miranda, un humilde albañil de Río Gallegos, hizo sonar las campanas en julio de 2022 al ganar 100 millones de pesos, unos 68.000 euros, en un tragamonedas del Casino Club. Pero la jefa del salón lo frenó en seco y le dijo: la máquina está defectuosa, y solo le devolvieron los 6.500 pesos que apostó. En 2023 inició una demanda, el casino desapareció las grabaciones, levantó cámaras y ofreció migajas, 1.200 euros primero, y casi un año después un acuerdo en cuotas confidenciales en 2024. Miranda perdió el laburo, sufrió un accidente y terminó comprando un terrenito, pero sin hacerse millonario. Bueno, gana 100 millones y el casino le dice máquina rota, pero igual termina pagándole en cuotas. Y acá voy a agregar al salpicón de una forma muy desprolija lo que manda Pame, que dice: Milei vetará el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. No es nada nuevo, ya se sabía, pero ya está confirmado. Bien, sí, hay que decir hay que hacer una aclaración. Se votaron las leyes en el Senado, votó prácticamente el kirchnerismo solo. No tan solo, pero bueno, pongámosle, y salieron todas las leyes votadas por casi 52 votos y ningún voto en contra, porque no había quien votar en contra. Hay un problema, hay una crisis política. O sea, hasta hace un tiempito hablamos de la crisis de representación política. Hoy hay una crisis política en el Congreso donde estas peleas por el poder están haciendo daños institucionales severos. O sea, porque ahora salen a decir que van a denunciar, que quieren declarar ilegítima la votación, que quieren... Pero bueno, jugaron con las reglas, tienen una vicepresidente, o ta, como le quiera decir a la señora vicepresidenta, que dentro de lo horrible persona que es y de lo horripilantes cosas que dice, es una mujer que realmente defiende la institucionalidad argentina. Y eso, para Javier Milei, es un problema. Es un problema tener una persona correcta, entre muchas comillas, pero que esté dispuesta a cumplir su tarea de vicepresidenta como Dios manda, mire. Claro. Pero, digo, el último vicepresidente que cumplió como Dios manda ser vicepresidente fue Julio Cobos. Así le fue. O sea, no renunciaba el señor, ¿no? Claro, no, él estaba canceladísimo. Firme. Canceladísimo de todos lados. No iba a ningún acto político. Los radicales lo odiaban por haber ido con el peronismo. El kirchnerismo lo había expulsado. Y el tipo seguía siendo vicepresidente. Era una cosa de loco. Claro, él estaba ahí firme porque para algo lo habían puesto ahí, como si... O sea, yo igual, viste, es como cuando te mandás cuando decís una pelotudez atómica y te escucha todo el país, después de eso no podés irte para atrás. Y no. El chabón diciendo mi voto es no positivo, después de eso se la tuvo que bancar y comerse la vicepresidencia, porque no voy a decir otra pelotudez. Ya veo que para renunciar me equivoco y digo...
No me voy a mantener en mi puesto en vez de decir renuncio. Claro. Qué difícil, qué difícil, señor. Pero ahora vio que a Julio Cobos lo tratan como si fuera una eminencia en la Cámara de Diputados y le dicen, usted que tiene tanta experiencia, ¿en qué tiene experiencia, señor? Ha sido un desastre. En hacer memes. Ha sido un desastre, señor Julio Cobos. ¿Como Alberto y Macri, no, Obvio, claro, obvio, claro, obvio, claro. pero... No, claro, claro. Pero hay un datito. Un datito. Un datito que es importante. Julio Cleto Cobos fue. Y sí, es Cleto, el segundo nombre de Julio que le vamos a hacer. Tiene un datito de color que fue el primero de esta ola de señores que empezaron a plantear que había que eliminar ministerios. Cuando él asume su primer gobierno como gobernador, su primer y único, porque en Mendoza no se puede repetir, no puede ser reelecto, empezó a eliminar ministerios y empezó a bajar a secretarías a todas las cosas. Cambio de rango, cambio de... Entonces digo, hay una cosita ahí de Claro, Julio como... es la clase de gente que a este gobierno le gusta. Claro, claro. Rebuscada, que recorte, que... más de lo mismo. Pero bueno, es importante decir que se aprobaron las leyes, se aprobó el aumento jubilatorio, que, bueno, el señor Javier Milei dice que lo va a vetar y que si el Congreso no lo apoya en ese veto, va a ir a la justicia. Claro, no tiene problema en judicializar estas sanciones. O sea, la crueldad al mango. Al mango, O sea, porque después no sé si vio a Caputo hablando de los jubilados. No. ¡Qué hermoso! No tuve el placer. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dijo Caputo que nos dejemos de pelotudear, básicamente en términos... Sí. Parafraseando a... En cheto, digamos. Lo dijo en cheto, yo lo voy a decir en más popular. Pero que se dejen de romper las pelotas con hablar de la mínima, porque son muy pocos los que cobran la mínima. ¿Por qué dijo esto? Porque los que cobran la mínima, en realidad, son personas que no aportaron al Estado. Claro. Entonces, claro. Entonces, que se dejen de romper las pelotas, Claro porque que... decir que están cobrando 300.000, no deberían cobrar nada. Claro, que se Eso manejen. por un lado, pero por otro lado dice, y la otra mitad, y ahí empiezan las cuentas raras, porque si eran la mayoría, después la mitad, está raro, pero dijo, y la otra mitad cobra casi 3 veces eso, que una jubilación está en 900.000 pesos. Me parece rarísimo que estén las jubilaciones en eso, cuando de repente hoy un sueldo promedio está en 1.100.000, 1.200.000 pesos. Ese sueldo promedio, si vos te jubilas por la ley de jubilaciones, cobras el 49% de tu salario. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que el 49% sea menos de 600.000 pesos, pero tengamos jubilados que cobran, la mayoría que cobran 900.000 pesos? Y a eso sumale que la mayoría además son pensionados, entonces cobran la jubilación o la pensión. Entonces, la mayoría de los jubilados cobran más de 1 millón de pesos, según el ministro de Economía. Claro, y con eso llegan a fin de mes, cómodamente. Sí, primero me gustaría ver cuántos jubilados cobran más de 1 millón de Claro, pesos. a mí también. Al menos yo, conozco muy pocos. Y son todos docentes universitarios, jubilados. Claro. No conoces a ninguno. Yo los que conozco son todos claro, sí, docentes jubilados con máxima antigüedad. Claro, que se jubilaron que con se una jubilaron de titulares exclusivos, bla, bla, bla. Y sí, cobran un palo y pico porque cobran el 82% móvil. O sea, bueno, sí. Y después el otro jubilado que vas a encontrar con eso, que es un militar, que tiene el régimen de jubilación especial. Sí, y para de contar. Mucha gente entró en las moratorias jubilatorias, mucha gente cobra la mínima gracias a eso. Entonces, bueno, está ahí el toto siempre complicados ellos. ¿Le parece que sigamos? Cerramos. Cerramos. ¿Cerramos o ¿sí? sigamos? No, cerramos. O sea, bueno. sigamos porque cerramos ahora. Claro, no hay más páginas, ya no tiene más páginas para dar vuelta. Bueno, bien, entonces se terminó el salpicón. Eso Se es lo que terminó el está salpicón, aparece Bien. el señor Carpincho. El señor Garpincho aparece ahí. Bueno, esto fue el salpicón, como todos los jueves. Quédate con nosotros en un ratito. Ya viene José María o María José, dependiendo cómo se sienta hoy. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de que le confundan el nombre al pobre hombre. Me hago cargo. Ya está. En realidad el bullying es para Bruno, no es para José. Es el chiste interno para que se le cruzaron los cables porque igual entiendo. Rara vez estás en un lugar, además, pero rara vez estás en un lugar donde haya una María José y un José María en el mismo lugar al mismo tiempo y en el mismo momento. Entonces entró diciéndole María José al José María y en realidad, bueno, esas cuestiones que... Detallitos. Detallitos también. Qué jodido. Sí.
Qué jodido. ¿Por qué te llamás José María? Porque no sabían si iba a ser Ah, mujer, entonces funciona. Claro, fue como José María o María José. Ahí decidimos a último momento. Bien. claro, fue Genial. como que agarraron los dedos, vamos a buscar un nombre que sirva para cualquier caso y... Listo, hermoso, buenísimo. Bueno, genial. Ya viene José María con Psycho Cine y bueno, seguramente nos despedimos con José María, así que tenés la cámara para despedirte y pedirle a la gente que se suscriba. A ver, ahí vamos a esperar que llegue el QR o no hay QR. A ver, viene o no viene. Mientras tanto, bueno, con el señor Carpincho como testigo, les voy a decir, con ese hermoso código QR que ven en pantalla, agarran su celu, lo escanean y van a ir a una página que es pistastreaming.com. Van a ver muchos botones con distintos montos, mensuales, anuales, aportes únicos. Ustedes cliquean en el que más les gusta. El más pequeño, el más grande, lo que pueda su corazón aportarnos. Y con eso van a estar contribuyendo a que podamos seguir bancando este hermoso espacio que construimos entre todos, que es Sala de Espera, donde tratamos de hacer periodismo comprometido y, por supuesto, no es solo hacer periodismo y venir y hablar y decir muchas cosas, también van a haber beneficios para vos en algún momento. Hace rato fue como que la semana que viene va a estar más claro que, pero vienen beneficios. Vos tenés que creer en nosotros, apostar por nosotros y suscribirte. Te va a tomar menos de 5 minutos y nos vas a estar dando una gran mano. ¿Le parece bien así, señora Dlos? ¿O no le parece bien así? Sí, claro, ya vamos. Chao.